Muy buenas tardes, queridos jóvenes. A continuación vamos a iniciar la exposición de adrenocorticosteroides. En relación a las generalidades de este importante grupo de sustancias y medicamentos, vamos a indicar que son llamadas también moléculas esteroideas. Es por ello el nombre adrenocorticosteroides, ¿verdad? Estas sustancias, eh, ya. Esas sustancias son sintetizadas en las tres capas de la corteza de cada una de las glándulas suprarrenales. Ustedes saben que las glándulas suprarrenales están localizadas en la parte superior de los dos riñones, ¿verdad? Tenemos dos glándulas suprarrenales y cada una de ellas se divide en dos partes principales. Una porción externa llamada corteza de las glándulas suprarrenales y una porción interna llamada médula. A su vez, la parte externa o corteza de las glándulas suprarrenales, como pueden ver en esta figura, la parte externa se divide en tres zonas también. Una zona periférica llamada zona glomerular, una zona intermedia llamada zona fascicular y una zona interna llamada zona reticular. Esas son las tres zonas de la corteza de las glándulas suprarrenales. En cada una de estas zonas, pues, se sintetizan diferentes sustancias, adrenocorticoides, mineralocorticoides y también hormonas sexuales. Se llaman así estas sustancias adrenocorticosteroides porque se van a sintetizar en las glándulas suprarrenales o adrenales y además tienen un núcleo esteroidal, ¿verdad? Y córtico porque se sintetizan en la corteza de las glándulas suprarrenales. Como les había indicado entonces, continuando con las generalidades de estos medicamentos, estas sustancias son sintetizadas en la corteza de las glándulas suprarrenales, de cada una de las glándulas suprarrenales, bajo el influjo de la hormona adrenocorticotropa o hormona estimulante de las glándulas suprarrenales. Se sintetizan en esta porción o en la corteza de las glándulas suprarrenales, tres sustancias diferentes. El cortisol, los mineralocorticoides y las hormonas sexuales. En relación a los glucocorticoides endógenos, vamos a estudiar al cortisol. En relación a los mineralocorticoides, a la aldosterona. Y en relación a las hormonas sexuales, a los andrógenos. En este capítulo únicamente nos vamos a referir a los glucocorticoides y vamos a indicar que los glucocorticoides se sintetizan en la zona fascicular de la corteza de las glándulas suprarrenales y son sintetizadas a partir de un núcleo básico de colesterol. Todas estas sustancias y también es decir, el cortisol y las sustancias sintéticas que derivan de él o que lo imitan, tienen intenso metabolismo hepático y absolutamente todas ellas tienen amplia excreción urinaria. Específicamente el cortisol es una sustancia que se sintetiza en un promedio de 10 a 20 miligramos por día, de acuerdo al ritmo circadiano, es decir, de acuerdo a la entrada de luz solar a través de la pupila. Entonces llegamos a la conclusión de que la síntesis de cortisol es más intensa durante las horas de la mañana y a medida que transcurre el tiempo, pues va decayendo su nivel. Eh, el cortisol tiene una vida media de 90 a 60 minutos nada más y luego, bueno, es eliminado por vía renal. Esta sustancia aumenta mucho durante la etapa gestacional y también en pacientes con hipertiroidismo. El cortisol es una sustancia muy importante, es una sustancia que regula muchas funciones en nuestro cuerpo y en relación a los efectos fisiológicos que desencadena en nuestro organismo, vamos a indicar que estos efectos fisiológicos que ocasiona o promueve el cortisol se dividen en efectos fisiológicos metabólicos y en efectos fisiológicos catabólicos. ¿Cuáles son esos efectos fisiológicos relacionados con el metabolismo? Son tres. En primer lugar, el cortisol estimula la gluconeogénesis en nuestro cuerpo. Es decir, esta sustancia, el cortisol, se va a encargar de generar glucosa a partir
de otro sustrato que no sean los carbohidratos. Estos otros sustratos pueden ser los lípidos o las proteínas. También el cortisol, en relación a sus efectos fisiológicos metabólicos, va a estimular el almacenamiento de glucógeno hepático, glucógeno en el hígado, que luego seguramente podrá ser transformado en glucosa, ¿verdad? Y también el cortisol estimula la lipólisis, estimula la degradación del tejido celular subcutáneo en algunas oportunidades para promover la gluconeogénesis. En relación a los efectos fisiológicos catabólicos, podemos indicar que el cortisol disminuye el tejido celular subcutáneo. Ya hemos visto en la anterior diapositiva que estimula la lipólisis, ¿verdad? Además, disminuye la masa muscular para generar proteínas y promover la gluconeogénesis a partir de proteínas. Y también el cortisol pues, puede llegar a disminuir el desarrollo de los niños cuando se encuentra en condiciones o niveles muy elevados en nuestro organismo y asimismo disminuye la masa ósea, la densidad de la masa ósea, desencadenando en primera instancia osteopenia y posteriormente osteoporosis. El cortisol es una sustancia que disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal y es por ello que como el calcio es una sustancia tan importante en nuestro cuerpo para generar principalmente contracción muscular, nuestro organismo al notar esa deficiencia de calcio, ya que el cortisol y los glucocorticoides sintéticos que lo imitan impiden la absorción de calcio a nivel intestinal, nuestro organismo, como necesita de calcio para realizar múltiples funciones, empieza a resolver calcio proveniente o a partir de los lugares de almacenamiento, principalmente los huesos. Es por eso que el cortisol en exceso puede llegar a desencadenar primero osteopenia y luego osteoporosis. Los glucocorticoides son medicamentos que tienen múltiples efectos farmacológicos, e importantes efectos farmacológicos. Por ejemplo, estos medicamentos tienen un gran efecto antiinflamatorio, inmunosupresor, son antialérgicos y antiasmáticos también, ¿verdad? En relación al efecto antiinflamatorio, tienen que conocer que estos medicamentos anulan a la ciclooxigenasa del cuerpo, anulan al ácido araquidónico y disminuyen mucho o en gran medida las prostaglandinas. La cantidad de prostaglandinas que tenemos en nuestro cuerpo es disminuida en gran medida por los glucocorticoides. Para hacer una relación de comparación nada más, los AINES bloquean a estos medicamentos, perdón, los AINES bloquean a las ciclooxigenasas. En cambio, estos medicamentos anulan a la ciclooxigenasa. Son considerados entre 5 y 10 veces más potentes que los AINES en relación al efecto antiinflamatorio que promueven, dependiendo qué glucocorticoide voy a utilizar y cuál será su vía de administración. Entonces, dependiendo de estos dos factores, estos medicamentos pueden ser entre 5 y 10 veces más potentes que los AINES. Indicarles también que una sola dosis de 75 miligramos de diclofenaco, que es un AINE, digámoslo así, hablando de la bioequivalencia, 8 miligramos de dexametasona permiten brindar un efecto antiinflamatorio durante 72 horas. 8 miligramos de dexametasona, que es un glucocorticoide. En cambio, retomando lo que les dije acerca del diclofenaco, necesito 75 miligramos cada 12 horas durante 3 días para comparar el diclofenaco con la dexametasona. De ahí que les digo que estos medicamentos, los glucocorticoides, son entre 5 y 10 veces más potentes que los AINES. Bueno, número 1. ¿Cómo logran disminuir la inflamación los glucocorticoides? Muy bien. Número 1, anulan a la ciclooxigenasa. No está en la diapositiva, pero número 2, anulan al ácido araquidónico.
No está en la diapositiva, pero número 3, anulan a las fosfolipasas, que son las enzimas encargadas de liberar al ácido araquidónico almacenado en la bicapa lipídica de nuestras células. Los medicamentos pueden desencadenar vasoconstricción o también, en otras palabras, revierten a la vasodilatación provocada por las prostaglandinas inflamatorias. Y es obvio, si revierten la vasodilatación generada por las prostaglandinas, la inflamación aguda disminuye, pero rápidamente. Estos medicamentos también, para contribuir a disminuir la inflamación, disminuyen la permeabilidad capilar. Recuerden que si retornan a la normalidad los vasos sanguíneos dilatados, la permeabilidad capilar también va a disminuir, las células endoteliales van a volver a estar juntas y no va a existir la posibilidad de salida ni de células defensivas y tampoco de líquido que puedan agredir o física o químicamente las terminaciones nerviosas. Esos medicamentos únicamente son antiinflamatorios a nivel local, son analgésicos a nivel local. Al disminuir la inflamación, disminuyen también el dolor, pero no tienen efecto analgésico central como los AINES. Estos medicamentos entonces también van a actuar a nivel de los glóbulos blancos y van a disminuir su concentración en sangre periférica, van a disminuir su distribución en los diferentes tejidos y también su funcionalidad. Van a impedir que se activen, que salgan al exterior y que liberen enzimas. Estos medicamentos también son potentes inmunosupresores, queridos jóvenes, porque van a deteriorar la función linfocitaria. Los glucocorticoides pueden ser utilizados en pacientes que van a recibir órganos de trasplante. Hay otros inmunosupresores más potentes, pero estos se pueden utilizar en algunos pacientes o en muchos pacientes todavía se los utiliza. ¿Y cuál es la manera mediante la cual estos medicamentos disminuyen o son utilizados como inmunosupresores? Pues disminuyen la respuesta linfocitaria, promueven la apoptosis en los linfocitos. ¿Y esto qué tiene que ver? Recuerden que los linfocitos son las principales células encargadas de rechazar el tejido trasplantado. Eh, Algo importante también, otro efecto de los glucocorticoides es que a nivel de los tejidos, a nivel tisular, van a inhibir la sobreactividad de los o sobreproliferación de los fibroblastos. Los fibroblastos son células encargadas de regenerar el tejido que ha sido lesionado. Participan en la cicatrización de heridas en condiciones normales, pero en algunas situaciones en las cuales estos medicamentos, por ejemplo, se encuentran en algunas personas, estas sustancias, los fibroblastos, o estas células, mejor dicho, los fibroblastos, se encuentran en exagerada cantidad. Y en los pacientes o en las personas que tienen exceso de fibroblastos, las cicatrices se vuelven cicatrices queloideas, tienen muy mala apariencia cosmética. ¿Por qué? Porque como estas células en algunos pacientes se encuentran en elevada cantidad, el tejido cicatricial es aberrante y no tiene muy buena apariencia. En estos casos también se puede utilizar glucocorticoides como la triamcinolona a nivel intralesional o alrededor de la cicatriz para evitar que exista sobreproliferación de estas células y de esta manera mejorar la apariencia de la cicatriz queloidea. Estos medicamentos pueden disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal, disminuyen la cantidad de calcio en nuestro organismo, también interfieren con el metabolismo de la vitamina D3 a nivel renal. Y ustedes saben que la vitamina D3 es fundamental para que el calcio se absorba en nuestro cuerpo. Y es por esto que promueven la osteopenia, como están impidiendo la absorción de calcio, están interfiriendo con el metabolismo de la vitamina D3 a nivel renal, están incrementando su eliminación por vía renal también. Por todo ello, provocan o promueven una osteopenia. La explicación es sencilla. Como hay poco calcio en el organismo del paciente y nuestro cuerpo o el cuerpo humano necesita de calcio para promover la contracción
muscular y otras funciones importantes también. El organismo empieza a extraer calcio de los huesos y esto genera osteopenia, fragilidad de los huesos y finalmente osteoporosis. Estos medicamentos son muy utilizados en pacientes que han desarrollado un traumatismo encefalocraneano o TEC. Un paciente con TEC tiene edema cerebral. ¿Por qué? Porque se ha producido por el golpe inflamación en el tejido cerebral, ¿verdad? Y este tejido está lesionando nervios, está lesionando el tejido encefálico y este paciente puede llegar a tener complicaciones serias. Para disminuir este proceso inflamatorio, entonces se le administra dexametasona 8 miligramos de 8 en 8 horas. Eh, la dexametasona por vía endovenosa actúa disminuyendo la inflamación, revierte la vasodilatación, disminuye el edema cerebral y pues es muy o altamente efectivo. Es el de preferencia para disminuir la presión intracraneal. Dentro de otros efectos generados por los glucocorticoides, es también importante mencionar que van a aumentar las concentraciones de plaquetas y eritrocitos en sangre periférica. Y otro efecto importante, muy importante, es que estos medicamentos van a estimular la producción de líquido surfactante en los pulmones del bebé que está siendo gestado en el útero materno. Me explico mejor. Cuando una mujer que más o menos está en el séptimo o en el octavo mes, pero principalmente en el séptimo mes de embarazo, si por alguna circunstancia llega a tener contracciones uterinas prematuras o amenaza de parto prematuro, se le debe inyectar inmediatamente betametasona a la mamá por vía intramuscular. ¿Para qué? En caso de que no se pudieran controlar estas contracciones prematuras y el bebé tuviera que nacer antes de tiempo, se supone que sus pulmoncitos todavía están inmaduros, ¿verdad? Los pulmones del bebé y hay mucha posibilidad de que no sobreviva. Entonces, ante esta circunstancia de amenaza de un parto prematuro antes de los 9 meses, se le inyecta betametasona a la mamá y la betametasona se va a dirigir a los pulmones, o sea, va a atravesar la barrera hematoplacentaria, se va a dirigir a los pulmones del niño y a nivel de los neumocitos de tipo 2 en los pulmones del bebé, va a empezar va a promover la síntesis del líquido surfactante. Este líquido es muy importante para evitar el colapso de los alveolos. De tal manera que si el niño por alguna circunstancia nace antes de tiempo, va a poder valerse por mí mismo y va a poder respirar porque ya tendrá la presencia en sus pulmones de líquido surfactante. Ese es otro efecto favorable de los glucocorticoides. Inducen la síntesis del líquido surfactante a nivel de los neumocitos de tipo 2. Les he hablado de múltiples efectos de los glucocorticoides, como antiinflamatorios en TEC, para promover la síntesis de líquido surfactante y otras para disminuir la apariencia queloidea de las cicatrices, etc. Los glucocorticoides, queridos jóvenes, se clasifican en tres grupos según su tiempo de acción en nuestro organismo. Los glucocorticoides se clasifican como de acción corta, como de acción intermedia o de acción prolongada. Antes de continuar, es importante aclararles que los glucocorticoides son derivados sintéticos del cortisol, derivan del cortisol, ¿ya? Los glucocorticoides de acción corta son la hidrocortisona, la cortisona, la prednisona y la metilprednisolona. Esos son los glucocorticoides de acción corta. Duran entre 8 y 12 horas en nuestro cuerpo. La hidrocortisona es considerada el cortisol sintético. En realidad, se puede administrar por vía oral, por vía subcutánea y por vía endovenosa de manera preferencial. Es muy utilizada la hidrocortisona por su efecto antialérgico y también por su efecto anafiláctico. En diapositivas siguientes les voy a indicar de qué manera los glucocorticoides son potentes antialérgicos y podrían ser utilizados
en shock anafiláctico. Indicarles entonces que la hidrocortisona, al ser de acción corta, es uno de los glucocorticoides más potentes administrados por vía endovenosa. Su vida media es de 8 a 12 horas como mínimo y es muy útil para pacientes con alergia generalizada y shock anafiláctico. La cortisona es otro glucocorticoide de acción corta, se lo administra por vía tópica bajo la forma de cremas y es muy utilizado también en pacientes con alergia localizada. Acá estamos viendo una persona que ha tenido una reacción alérgica localizada por contacto directo con algún alergeno, que puede ser, por ejemplo, una cadena, un collar, una chalina, ¿no? Entonces es una alergia localizada y en estos casos no es necesario administrar un glucocorticoide sistémico. ¿Por qué? Porque la reacción alérgica no es grande. Simplemente utilizando cortisol tópico podríamos arreglar el problema. La prednisona es un glucocorticoide también de acción corta, dura entre 8 y 12 horas en el cuerpo, se administra por vía oral en tabletitas de 5 miligramos y es útil para el tratamiento de alergias que no sean graves. Para las alergias graves se utilizarán otras vías. Este medicamento es útil para la alergia leve o moderada. También puede ser útil por vía oral para el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico. Y también puede ser útil como tratamiento de mantenimiento en pacientes portadores de órganos trasplantados. Recuerden que son inmunosupresores y que coadyuvan en gran medida para provocar la apoptosis de los linfocitos T, es decir, su muerte programada, y de esta manera evitar el fenómeno de rechazo a los órganos trasplantados. Voy a aprovechar esta diapositiva para indicarles que son potentes antialérgicos los glucocorticoides debido a que impiden la liberación de histamina a partir de mastocitos y basófilos. Haciendo una breve retrospección, se van a acordar que la sustancia o el neurotransmisor encargado de desarrollar reacciones alérgicas en el cuerpo es la histamina. La histamina es la encargada de desencadenar alergias en nuestro cuerpo, ¿ya? Y una vez que la histamina se ha liberado debido a la presencia de cualquier alergeno, por ejemplo, picadura de insecto, pelo de gato, algún alimento y demás que haya promovido la liberación de la histamina se va a liberar en una reacción en cadena en todo nuestro organismo, ¿ya? Y va a provocar vasodilatación, formación de edema de glotis, edema de la mucosa bronquial, broncoespasmo, esas reacciones en la piel, esas mm, ¿cómo se dirían? Lesiones maculopapulares pruriginosas son causadas por la histamina. Entonces, si nosotros sabemos y reconocemos que la histamina es el neurotransmisor encargado de desencadenar la reacción alérgica, lo que tenemos que hacer es controlar la liberación de histamina. Y eso precisamente hacen los glucocorticoides. La histamina se almacena en los mastocitos presentes en los tejidos y en los basófilos presentes en la sangre. Los glucocorticoides administrados por vía B evitan que estas células tan importantes que almacenan histamina, estoy hablando de los mastocitos y los basófilos, pues se rompan. Los glucocorticoides evitan la ruptura de los mastocitos y de los basófilos. De esta manera, la histamina queda contenida en estos lugares de almacenamiento, no se libera y al no ser liberada, pues no se produce la reacción en cadena o por lo menos no se magnifica. La metilprednisolona se lo utiliza de manera preferencial por vía endovenosa y es útil para disminuir el fenómeno de rechazo a los órganos injertados o trasplantados. Se lo utiliza de manera preferencial por vía endovenosa a manera de pulsos. La dosis es muy variable, jóvenes, por eso no vamos a hablar de dosis en este momento. En diapositivas posteriores, sí.
Aquí tenemos una cicatriz queloidea. Esta cicatriz queloidea, como se los había mencionado, es producida por la sobreproliferación o actividad de los fibroblastos. Los fibroblastos son útiles para regenerar el tejido, pero en algunas situaciones, cuando su número se encuentra muy elevado, esta es la apariencia que ocasionan estos fibroblastos en una cicatriz. Como esto no tiene muy buena apariencia cosmética, entonces se puede colocar triamcinolona bajo la forma de crema o también por vía endovenosa a nivel de estas, alrededor de la cicatriz para disminuir la actividad de los fibroblastos y evitar que se desarrolle esta cicatriz queloidea. Es importante indicar también que los glucocorticoides no desaparecen en la cicatriz, pero hacen que su apariencia sea mejor. En relación a los glucocorticoides de acción intermedia, aproximadamente duran entre 12 y 36 horas en el cuerpo. Y tenemos a la beclometasona, a la dexametasona, tenemos a la triamcinolona y al deflazacort. Triamcinolona es de acción intermedia y no está el deflazacort, debe estar en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar luego de él. Entonces, como glucocorticoides de acción intermedia, vamos a nombrar principalmente a la triamcinolona, que como han visto, bajo la forma de cremas o también por cualquier otra vía, por vía intradérmica, se puede utilizar para mejorar la apariencia de las cicatrices queloideas. La beclometasona también es considerada un glucocorticoide de acción intermedia. Beclometasona y budesonide, no encuentro budesonide, pero no importa. Beclometasona y budesonide son glucocorticoides de acción intermedia que se administran por vía inhalatoria en pacientes que tienen asma. Y de cómo estos medicamentos, los glucocorticoides, son antiasmáticos. Sencillo. Ah, estos medicamentos lo que hacen es, en primer lugar, bloquear o evitar la liberación de la histamina. La histamina es broncoespástica. La histamina provoca broncoespasmo o broncoconstricción. La histamina provoca edema de glotis y aumento de las secreciones bronquiales en paciente con asma. Y también los leucotrienos son los encargados de lo mismo, provocar broncoespasmo, broncorrea, edema de la mucosa bronquial en pacientes con asma. Entonces, hay dos sustancias, la histamina y los leucotrienos, los que son perjudiciales para el paciente con asma. ¿Por qué? Porque le provocan estos tres fenómenos. Histamina y leucotrienos van a generar en el paciente asmático broncoespasmo, aumento de la secreción de moco y edema de glotis. Los glucocorticoides lo que hacen es evitar la liberación de la histamina, esto ya lo hemos mencionado, y también los glucocorticoides evitan la síntesis de leucotrienos. Si los glucocorticoides impiden la liberación de histamina e impiden la síntesis de leucotrienos, pues se elimina del cuerpo del paciente a estas dos sustancias que desencadenan asma. Es por eso que son antiasmáticos. Y el glucocorticoide, digamos, mm, a los glucocorticoides más utilizados son la beclometasona y el budesonide. Se pueden administrar solos o en terapia combinada con el albuterol. El albuterol es un agonista adrenérgico beta 2 que es principalmente broncorelajador y es muy útil para pacientes con asma. Ahora vamos a hablar de los glucocorticoides de acción prolongada. Estamos hablando de dos, de la dexametasona y la betametasona. La dexametasona es muy útil por vía intramuscular como tratamiento de mantenimiento una vez que al paciente se le administró hidrocortisona por vía endovenosa. Me explico mejor. Si llega a su consultorio un paciente con una reacción alérgica grave, lo primero que tienen que hacer es utilizar hidrocortisona por vía endovenosa. Es un glucocorticoide potente, de acción corta, no duró mucho tiempo, pero es uno de los más potentes.
Entonces, si llega a a mi consultorio un paciente con una alergia severa, voy a utilizar un glucocorticoide de acción rápida. ¿Cuál? Hidrocortisona. Pero es de acción corta. Entonces, después de haber utilizado hidrocortisona por vía B, yo puedo utilizar por vía intramuscular dexametasona. Dura 72 horas en el cuerpo y durante estas 72 horas estaría impidiendo la liberación, por ejemplo, de histamina y estaría controlando durante 72 horas con una sola dosis una nueva exacerbación de la alergia en el paciente. No se olviden que por vía endovenosa es útil para pacientes con traumatismo encefalocraneano. Es el de elección. La betametasona, no confundirse, es el glucocorticoide de acción prolongada preferencialmente utilizado en amenaza de parto prematuro. Este medicamento se utiliza para promover, inducir la maduración fetal pulmonar y promover la síntesis de líquido surfactante para evitar el colapso de los pulmones en caso de un parto muy prematuro. Se lo puede utilizar a partir de la semana 30 o 30 para promover la síntesis de líquido surfactante. Debe administrarse este medicamento por vía intramuscular. 12 miligramos el primer día de tratamiento, 12 miligramos el segundo día de tratamiento y al octavo día los otros 12 miligramos. Y continuando con los usos clínicos, otros usos clínicos, podríamos decir también que son útiles para el tratamiento de la insuficiencia córtico suprarrenal. Recuerden que estos medicamentos son derivados sintéticos del cortisol y también tienen acción mineralocorticoide similar a la de la aldosterona. Cuando el paciente entonces tiene enfermedad de Addison, es decir, en su organismo por alguna circunstancia no se está sintetizando de manera normal aldosterona, entonces se le puede administrar un glucocorticoide. Para la hiperfunción de las glándulas córticos suprarrenales, o mejor dicho, eh, estos medicamentos también pueden ser útiles para el tratamiento del síndrome de Cushing, pero son muy útiles para pacientes que tienen inflamaciones crónicas como por ejemplo la artritis reumatoidea. Recuerden que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune y los glucocorticoides, aparte de ser antiinflamatorios, son inmunosupresores. Entonces serían los de elección en pacientes con inflamación crónica o artritis reumatoide. Acá quiero aclarar algo, que estos medicamentos, los glucocorticoides, pueden ser útiles en pacientes con síndrome de Cushing primario, es decir, cuando en el organismo se está generando mucho cortisol de manera normal debido a la presencia de algún tumor, por ejemplo, que está promoviendo un exceso de síntesis de cortisol endógeno, entonces se le pueden administrar glucocorticoides sintéticos. Pero ¿por qué, doctora, si ya tiene exceso de cortisol el paciente? Recuerden que los glucocorticoides imitan a la acción del cortisol endógeno. Lo que hace el organismo es lo siguiente. En primer lugar, el organismo está sintetizando un exceso de cortisol. Cuando nosotros le administramos hidrocortisona, por ejemplo, el organismo piensa así, ya, esto está viniendo cortisol externo, entonces dejo de funcionar. Y poco a poco el organismo empieza a disminuir la síntesis de cortisol endógeno y poquito a poco mejora la sintomatología del paciente. Obviamente también hay que realizar un retiro gradual del glucocorticoide que le hemos ingresado para combatir el síndrome de Cushing. Eh, Hemos indicado que los glucocorticoides son muy útiles para combatir alergias de moderadas a severas y también son útiles para promover inmunosupresión. Prednisona y metilprednisolona son los ideales. Prednisona por vía oral y metilprednisolona por vía endovenosa son muy útiles para promover inmunosupresión.
qué es la o de qué manera promueven inmunosupresión y de qué manera generan o evitan, mejor dicho, el fenómeno de rechazo al órgano trasplantado. Estos medicamentos desencadenan la apoptosis en los linfocitos T. De esta manera, estas células que normalmente son las que rechazan al órgano del trasplante al estar programadas para una muerte celular, pues ya no son activas y el paciente recibe con relativa tranquilidad ese órgano de trasplante. Entre los efectos tóxicos, si bien los glucocorticoides son útiles en el tratamiento del síndrome de Cushing, también podemos provocar síndrome de Cushing iatrogénico cuando no calculamos bien el dosaje por vía endovenosa o cuando le damos de manera innecesaria un tiempo muy prolongado al paciente, le podemos generar síndrome de Cushing iatrogénico. Y este síndrome se caracteriza por una redistribución de la grasa corporal en la porción troncular. Esta porción del tronco se ve más gruesa, se pierde el cuello, la carita es cara redonda o en cara de luna llena, se produce también una jiba, una retención de grasa en la porción de la espalda que parece una jiba de búfalo. Hay retención de líquidos, edema, dificultad para la cicatrización de heridas, estrías rojovinosas y también reacción acneiforme. Y también como efecto tóxico hay que indicar que estos medicamentos pues anulan a la COX-1 y al anular a la COX-1 generan o evitan la síntesis de prostaglandinas gastroprotectoras y generan el desarrollo inicialmente de gastritis y posteriormente de úlcera. Casi para finalizar, estos medicamentos son inmunosupresores, disminuyen o impiden la actividad normal de los glóbulos blancos, que son células defensoras de nuestro cuerpo. Y al provocar esto, cuando se los utiliza de forma muy prolongada, al bloquear la actividad de los glóbulos blancos, estos medicamentos predisponen a que un paciente pueda adquirir cualquier enfermedad oportunística. Por ejemplo, un resfrío común puede convertirse en una bronconeumonía, una pequeña piodermitis puede llegar a complicarse y desencadenar una tremenda infección a nivel de la piel. Un uñero se puede complicar también. ¿Por qué? Porque las células de estos pacientes, las células defensivas en estos pacientes están inactivadas gracias a la acción de los glucocorticoides. Cuando un paciente ha tomado, por ejemplo, glucocorticoides durante tiempo prolongado, más allá de 2 semanas, se debe realizar el retiro gradual de estos medicamentos para evitar síndrome de supresión. Recuerden que estos medicamentos están sustituyendo al cortisol endógeno, ¿verdad? Y cuando se los retira de forma brusca, el organismo todavía no ha sintetizado cortisol endógeno y se desarrolla o desencadena el síndrome de supresión. Para ello hay que destetar al paciente, se llama así, destete, poquito a poco ir disminuyendo gradualmente, semana a semana, la dosis de cualquier glucocorticoide. Y para el tratamiento del síndrome de Cushing primario, para disminuir también de forma farmacológica los niveles de cortisol endógeno, se pueden utilizar o el ketoconazol, que es un fármaco antifúngico, o la metopirona, que es una sustancia que va a impedir que a nivel de las glándulas suprarrenales se sintetice el cortisol endógeno. Y con esto, queridos jóvenes, he terminado la exposición de glucocorticoides. Es un tema sencillo, no es un tema muy amplio y se les ha dado lo más importante y esto lo vamos a completar con las siguientes diapositivas. Muchas gracias por su atención.